Mi nombre es Elaine Williams y, a mis 27 años, jamás imaginé que me convertiría en millonaria, de la forma más desgarradora posible. Mis abuelos me criaron cuando mis padres estaban demasiado ocupados construyendo sus carreras. Ellos eran mi mundo. Cuando murieron en aquel horrible accidente, quedé devastada. Y entonces su abogado me llamó con una noticia que lo cambió todo. Yo era la única heredera de sus $12 millones. Lo que pasó después fue tan doloroso como inesperado. Mi familia pasó de consolarme a exigirme que les entregara todo. Me negué. Esa misma noche me echaron de la casa. Y si quieres saber qué ocurrió cuando al día siguiente intentaron desalojarme del hogar de mis abuelos, quédate, porque esta es una historia de traición familiar que te dejará sin palabras. Mis abuelos, Harold y Martha Williams, fueron el pilar de mi vida desde que nací. Mientras mis padres, Thomas y Diane, siempre estaban corriendo tras un ascenso o un nuevo negocio, ellos nunca faltaron, estuvieron en cada obra escolar, en cada lágrima, en cada pequeña victoria. Vivían en una hermosa casa victoriana, a solo 20 minutos de nuestra casa en las afueras. Para mí, esa distancia no era nada. Aquel lugar era mi refugio. Siempre me sentí como la pieza que no encajaba en mi familia. Mi hermano mayor, Brian, hoy de 35, era el hijo dorado, con su talento para los negocios y su carisma. Mi hermana Stephanie, de 32, siguió sus pasos y se convirtió en una exitosa abogada corporativa. Y luego estaba yo, la soñadora artística que prefería un cuaderno de dibujos antes que una hoja de Excel. Cuando tenía 7 años, mis padres se fueron 6 meses al extranjero para expandir su empresa tecnológica. En lugar de contratar una niñera, como habían pensado, mis abuelos se ofrecieron a cuidarme. Esos 6 meses se convirtieron en la etapa más formativa de mi infancia. El abuelo Harold, con su paciencia infinita, me enseñó que la verdadera fortaleza está en la bondad. La abuela Martha, con su espíritu creativo, me mostró que seguir mis pasiones no solo era posible, sino necesario. Cada fin de semana era una aventura. El abuelo me llevaba a pescar al lago donde, hacía 50 años, le había pedido matrimonio a la abuela. Allí me contaba historias de sus vidas y de los valores que siempre los guiaron. Aún escucho su voz grave diciéndome: Ela, recuerda, tu valor no se mide por lo que ganas, sino por lo bueno que pones en el mundo. La abuela me introdujo en el arte. Ella había sido una reconocida pintora de acuarelas antes de dejarlo todo para criar a mi padre. Reconoció mi talento natural y lo cultivó con amor. En las tardes de lluvia pintábamos juntas en su solarium, mientras hablábamos de todo y de nada. Fue la primera persona que me hizo sentir realmente vista. Cuando mis padres regresaron de su viaje, lloré durante días porque no quería irme de la casa de mis abuelos. Ahí comenzó la primera de muchas discusiones entre ellos sobre cómo debía ser criada. Mi padre decía: «La estás ablandando, papá. El mundo no es un lugar amable». Y el abuelo respondía con calma: «Entonces quizás ella lo hará más amable». Con los años, la brecha en mi familia se hizo más evidente. Mis padres me empujaban hacia carreras prácticas, mientras mis logros artísticos eran ignorados. En las cenas familiares todo giraba en torno a los éxitos de mis hermanos. Si yo mencionaba haber ganado un concurso de arte o haber vendido una ilustración, mi padre sonreía con rigidez y cambiaba de tema. A los 18, mis abuelos me ayudaron a solicitar plaza en la escuela de arte y pagaron mi matrícula en secreto, cuando mis padres se negaron. Cuando mi madre se enteró, acusó a la abuela de querer ponerme en su contra. Siempre intentaste apartarla de nosotros. Nosotros somos sus padres, no ustedes. Tras la universidad, me mudé sola a un pequeño apartamento en el centro. Construí una modesta carrera como ilustradora freelance para libros infantiles y pequeños negocios. Mis padres lo veían como una fase y me enviaban ofertas de empleo corporativo cada semana. En cambio, mis abuelos fueron a mi primera exposición, compraron mi obra más personal y la colgaron en el salón de su casa. Cada domingo cenaba con ellos. Era mi santuario. Mientras mi abuela me preguntaba con detalle por cada proyecto, mi abuelo me recortaba artículos de artistas exitosos para inspirarme. Con ellos me sentía querida y validada. La diferencia con las visitas mensuales obligatorias a casa de mis padres era abismal. Allí solo escuchaba a Brian hablar de inversiones y a Stephanie de sus casos de alto perfil, mientras mis padres los miraban con orgullo. Yo permanecía en silencio, invisible.
La última vez que vi a mis abuelos con vida fue 2 semanas antes del accidente, en mi cumpleaños 27. La abuela me preparó mi pastel favorito de chocolate con frambuesa, y el abuelo enmarcó un dibujo mío de la infancia junto a una de mis últimas obras, para mostrar lo lejos que había llegado. Al despedirme, me abrazaron con más fuerza de lo normal. Y la abuela me susurró: «Eres lo mejor de nosotros, Elaine. Nunca lo olvides». Si tan solo hubiera sabido que esas serían sus últimas palabras. La llamada llegó un martes por la mañana de abril. Yo estaba dibujando en mi mesa de trabajo cuando vi el nombre de mi padre en la pantalla. Su voz, extrañamente temblorosa, me heló. «Ha habido un accidente. El coche de tus abuelos se salió de la carretera anoche. No sobrevivieron. El mundo dejó de girar». Venían de celebrar su 55 aniversario de bodas en el restaurante donde habían tenido su primera cita. Según el informe policial, un camionero se quedó dormido y cruzó a su carril en una curva de la montaña. Murieron al instante. Los días siguientes fueron un borrón de dolor. El funeral fue sobrio, en la iglesia a la que ellos asistían desde hacía décadas. Mis padres parecían más preocupados por las apariencias que por honrar su memoria. Mi madre solo hablaba de flores y mi padre de negocios con sus contactos. Pero lo que más me perturbó fue escuchar a Brian y Stephanie hablando de la herencia, incluso antes de que los cuerpos fueran enterrados. ¿Crees que actualizaron el testamento?, preguntó Brian. Papá está seguro de que todos saldremos beneficiados, respondió Stephanie. Solo la casa debe valer unos 2 millones. 3 días después del funeral, recibimos la llamada de George Bennett, el abogado y amigo de mis abuelos desde hacía más de 40 años. Quería que toda la familia se reuniera en su oficina para la lectura del testamento. Nunca olvidaré la expresión confiada de mi padre al entrar en aquella sala con paredes de madera. Mi madre ya hablaba de cómo redecoraría la casa victoriana, especialmente la cocina. George, un hombre de 70 años con mirada bondadosa, me dedicó una sonrisa compasiva antes de comenzar. Lo que ocurrió a continuación lo cambió todo. Con voz firme, anunció que mis abuelos habían dejado toda su herencia únicamente a mí, Elaine Williams. Yo era la única heredera. El silencio se volvió insoportable antes de que estallara el caos. No sé quién parece más sorprendido, tú o tu familia, me susurró George, mientras mi padre exigía explicaciones. Según el testamento, había heredado la casa victoriana valorada en 3 millones, activos líquidos por 5 millones, una cartera de inversiones de otros 3 millones y una valiosa colección de arte de al menos 1 millón. Además, había un fideicomiso con George como administrador hasta que yo me sintiera preparada para asumir el control. Mi padre se puso rojo de furia. «Esto no puede estar bien», gritó. Jamás habrían dejado fuera a su propio hijo. George, con calma, sacó la documentación. Explicó que mis abuelos habían actualizado el testamento apenas 6 meses atrás, con plena lucidez y testigos legales. Todo era jurídicamente válido. Luego me entregó un sobre cerrado. Tu abuela me pidió que te lo diera en privado, pero dadas las circunstancias, quizá debas leerlo ahora, sugirió. Con manos temblorosas lo abrí y reconocí la elegante caligrafía de mi abuela. Asterisco, queridísima Elaine. Si estás leyendo esto, significa que Harold y yo hemos dejado este mundo, ojalá juntos, como hicimos todo en la vida. No llores demasiado. Vivimos rodeados de amor, especialmente el tuyo. Decidimos dejarte nuestra herencia no para crear división, sino porque creemos en ti y en la bondad que llevas dentro. Tu padre y tus hermanos tienen talento para los negocios y han construido vidas cómodas. Tú, en cambio, ves el mundo de otra manera. Encuentras belleza donde otros solo ven utilidad, posibilidades donde otros ven límites. Esta herencia no es solo dinero ni propiedades. Es nuestra fe en tu visión y nuestro deseo de que uses estos recursos para crear la vida que te dé alegría, no la que otros esperan de ti. Confiamos plenamente en ti. Estamos orgullosos no por lo que logras, sino por quién eres. Con todo nuestro amor. Abuela y abuelo. Asterisco. Cuando terminé de leer, las lágrimas me corrían por las mejillas. La carta confirmaba lo que siempre había sentido. Mis abuelos me veían de verdad, mientras el resto de mi familia miraba a través de mí. La voz cortante de mi madre rompió el momento. «Esto es absurdo», espetó. Claramente no estaban en su sano juicio. George,
Debiste haberlos aconsejado mejor. Pero George se mantuvo firme. Harold y Marta estaban en plenas facultades y fueron muy claros con sus deseos. Discutimos esta decisión a fondo y sabían perfectamente lo que implicaba. La reunión se convirtió en un campo de batalla. Brian insistía en que los habían manipulado. Stephanie, usando sus credenciales legales, amenazaba con impugnar el testamento. Mi padre iba y venía entre súplicas, amenazas y regateos. George se mantuvo como un muro entre mí y su ira. Al salir de la oficina, mi padre me agarró del brazo en el aparcamiento. Firmarás para ceder al menos la mitad a la familia. Es lo correcto. Después de todo lo que hicimos por ti, añadió mi madre, ¿así nos pagas? Robándole el legado a tu propia familia. Yo estaba atrapada entre la tristeza, la confusión y el peso aplastante de sus expectativas. George me aseguró que el testamento era sólido y que los deseos de mis abuelos serían respetados. Pero yo sabía que la verdadera batalla sería emocional. Los días siguientes fueron un asedio constante. Llamadas de mi madre cada hora, unas veces llorando, otras gritando. Piensa en lo que tus abuelos realmente hubieran querido, repetía. Estaban confundidos. ¿De verdad crees que querían desheredar a su único hijo? Mi padre adoptó otra estrategia. Correos formales detallando cómo debía dividirse la herencia, como si la decisión ya estuviera tomada. 5 días después, organizaron una cena familiar para hablar con calma. Inocentemente, fui. Pero en cuanto crucé la puerta entendí. Era una emboscada. No solo estaban mis padres y hermanos, sino tíos, primos y hasta parientes lejanos. Todos me miraban con reproche. El comedor se volvió asfixiante cuando mi padre, de pie como si presidiera una junta directiva, proyectó un PowerPoint titulado Plan de distribución de la herencia familiar. Según él, el 60% debía ser suyo, como hijo legítimo. El 20% se repartiría entre Brian y Stephanie. A mí me dejaba el 20%, que describió como más que generoso. Cuando no respondí, Brian se inclinó hacia mí con voz calculadora. Sé práctica, Elaine. No sabes manejar este tipo de dinero. Sin asesoría, lo perderás en 5 años. Las estadísticas lo dicen. Stephanie añadió con frialdad. He consultado a colegas expertos en herencias. Un testamento que deshereda al hijo en favor de la nieta puede ser impugnado fácilmente por influencia indebida. Otros familiares se unieron al ataque. Mi tía Patricia, que apenas visitó a mis abuelos un par de veces en 10 años, tuvo el descaro de decir. Harold y Marta estarían destrozados al ver a la familia romperse así. Elaine, lo correcto es evidente. Solo una persona en la sala no me juzgaba, mi prima Sara. Nos habíamos distanciado con los años, pero en su mirada había compasión. Cuando por fin hablé, lo hice con voz tranquila pero firme. Mis abuelos fueron claros. Yo pienso honrar su decisión. El rostro de mi padre se ensombreció. Siempre fuiste egoísta, Elaine. Vives en tu mundo, tomando y sin dar nada. ¿Sabes cuánto gastamos en tu inútil educación artística? Y ahora quieres robarles el dinero a tus abuelos. Mi madre pasó a las lágrimas, su táctica favorita. ¿Cómo puedes hacernos esto después de tantos sacrificios? Brian se levantó señalándome. La gente dice que manipulaste a 2 ancianos, fingiendo ser la nieta perfecta mientras envenenaba su mente contra nosotros. Es enfermizo. Qué conveniente que no supieras nada del testamento, añadió Stephanie con tono gélido. La nieta artista, la favorita intocable. El clímax llegó cuando mi padre golpeó la mesa con la mano. Basta. Mañana llamarás a George y le dirás que redistribuya todo según mi plan. Si no lo haces, ya no eres parte de esta familia. Miré a todos esos rostros, deformados por la codicia. Algo se quebró dentro de mí. La última ilusión de que algún día me aceptarían tal como soy desapareció. Me puse de pie. Abuela y abuelo confiaron en mí su legado. No los traicionaré, ni siquiera por la paz familiar. Mi madre exhaló con dramatismo. Entonces has elegido. No cuentes con nosotros cuando fracases. Me giré hacia la puerta. Sara se levantó discretamente y me puso en la mano un papel con su número. Llámame si necesitas algo. Ya casi salía cuando mi padre lanzó el golpe final. Si cruzas esa puerta sin aceptar nuestras condiciones,
No vuelvas. Estás eligiendo el dinero sobre tu familia. Ya no eres mi hija. Lo miré directo a los ojos. No, papá. Estoy eligiendo respetar la voluntad de quienes sí me amaron de verdad. Algo que tú nunca hiciste. Esa noche empaqué lo esencial en mi coche, con lágrimas cayendo sin control. Dejé atrás el apartamento que mis padres habían firmado y me registré en un hotel. Me sentía sola, rota, pero también extrañamente libre. Por primera vez, estaba fuera de sus expectativas y reproches. Lloré hasta dormirme, de duelo no solo por mis abuelos, sino por la familia que siempre soñé tener. A la mañana siguiente desperté con los ojos hinchados pero con una determinación nueva. Si mi familia me había rechazado, entonces construiría mi vida en mis propios términos. Llamé a George, que sonaba aliviado al escucharme tras haber recibido mensajes amenazantes de mi padre durante la noche. Señorita Williams, su abuela me dejó instrucciones claras. Ayudarla a instalarse en la casa cuando usted se sintiera lista, me dijo con amabilidad. ¿Quiere que nos encontremos allí esta tarde? Acepté, con el corazón dividido entre la tristeza y la expectativa de entrar por primera vez a la casa de mis abuelos como su dueña. Cuando llegué al familiar camino circular, la casa victoriana se veía exactamente igual que siempre, con sus molduras ornamentadas y el porche envolvente. Y sin embargo, todo se sentía distinto. Las macetas colgantes de helechos que mi abuela cuidaba con tanto amor empezaban a marchitarse. El columpio del porche, donde mi abuelo me había contado tantas historias, permanecía inmóvil bajo la brisa de primavera. George me esperaba en la entrada, con un manojo de llaves y una carpeta gruesa en las manos. Mientras abría la puerta, me explicó. Tus abuelos dejaron instrucciones detalladas sobre todo lo que hay en la casa. Marta era extremadamente organizada. Me entregó las llaves con una sonrisa amable. Bienvenida a casa, Elaine. Ellos estarían muy felices de saber que ahora estás aquí. Cruzar el umbral sin que mis abuelos me recibieran fue doloroso, como entrar a una iglesia vacía después de la misa. El olor era el mismo, cera de limón, libros antiguos y el perfume de rosas de mi abuela aún flotando en el aire. Pasé los dedos por la barandilla de caoba, recordando cómo me deslizaba por ella de niña mientras mi abuelo fingía no ver. En el despacho, George me mostró varias cajas perfectamente apiladas en el escritorio de roble. Aquí tienes todos los documentos financieros, escrituras e inversiones. Además, tu abuela guardó diarios y correspondencia que quería que tuvieras. He instalado un sistema de seguridad, considerando las amenazas recientes de tu padre. Tras marcharse George con la promesa de volver al día siguiente, quedé sola en la casa llena de recuerdos. En vez de deshacer mis maletas, me sentí atraída por los diarios de mi abuela. El más antiguo databa de antes de que naciera mi padre, encuadernado en cuero gastado con su apellido de soltera grabado en la portada. Lo que leí me reveló otra cara de mi familia. Descubrí que mis abuelos no siempre habían sido ricos. Habían construido su fortuna con décadas de trabajo e inversiones acertadas. Mi abuelo empezó como un simple abogado junior hasta fundar su propio bufete. Mi abuela, primero artista y luego marchante de arte, tenía un ojo único para el talento oculto. Lo más impactante fue enterarme de que habían apoyado financieramente a mis padres en los inicios de su matrimonio. Cuando mi padre quiso fundar su empresa tecnológica, mis abuelos le prestaron casi $1 millón. Según los registros, ese dinero jamás fue devuelto, aunque la empresa prosperó. A medida que crecían, mis padres se fueron distanciando y solo aparecían cuando necesitaban algo. En otro diario, cuando yo tenía unos 10 años, mi abuela escribía su preocupación por el trato de mis padres hacia mí. Thomas y Diane no tienen paciencia con la naturaleza sensible de Elaine. Empujan a los mayores hacia el éxito a cualquier precio, y temo que vean el espíritu artístico de Elaine como un defecto, no como un regalo. En una caja con cartas encontré correspondencia entre mi abuelo y mi padre que abarcaba 2 décadas. Las primeras eran cálidas, pero poco a poco el tono de mi padre se volvía exigente y arrogante. En una carta de hace apenas 5 años, le sugería a mi abuelo vender la casa e irse a una residencia, ofreciéndose a ayudarle a gestionar los fondos. Era evidente que buscaba controlar su dinero. Al caer la tarde descubrí un compartimento oculto en el escritorio de mi abuelo. Dentro había una memoria USB etiquetada Asuntos familiares y una nota manuscrita, para Elaine. Si es necesario. Al conectarla a mi portátil,
Encontré carpetas con registros financieros, correos y documentos legales. Entre ellos, pruebas de que Brian le había pedido a mi abuelo una inversión de 2 millones para un negocio dudoso. Tras investigar, mi abuelo descubrió que podía ser fraudulento y lo rechazó. Brian nunca lo mencionó al resto de la familia. Estaba tan absorta en las revelaciones que casi salté del susto cuando sonó el timbre. Con el corazón acelerado, fui a abrir, temiendo encontrarme con mi familia enfurecida. Pero en el porche estaba un anciano de rostro curtido y ojos bondadosos. Señorita Elaine, soy Frank, el jardinero de sus abuelos desde hace 30 años. Supe que se mudó y quería darle mis respetos. He estado cuidando los jardines. Su abuela no habría soportado ver sufrir a sus rosas. Lo invité a tomar té y durante 1 hora me contó historias que nunca había oído. Como mi abuelo había pagado la universidad de su hija cuando su esposa enfermó. Como mi abuela la visitaba en el hospital todos los días con flores y comida casera. Cuando tenía que tomar una decisión difícil, su abuelo siempre me decía: pregúntate qué clase de persona quieres ser cuando mires atrás en tu vida, no qué es lo más fácil en el momento. Eran buenas personas, señorita Elaine. Las mejores que conocí. Esa noche recorrí la casa con otros ojos. En el estudio de arte de mi abuela encontré decenas de mis dibujos de la infancia guardados en carpetas protectoras, desde mis garabatos con crayones hasta mis trabajos profesionales. Junto a ellos, un retrato inconcluso de mí, en el que había estado trabajando antes de morir. En la biblioteca de mi abuelo descubrí libros de inversión en arte y gestión de fundaciones, con notas recientes en los márgenes. Estaba claro que llevaban tiempo pensando en cómo ayudarme a consolidar mi carrera. También hallé fotos de ellos en galas benéficas y recibiendo premios comunitarios. Yo apenas había conocido esa faceta. Habían sido líderes discretos, usando su riqueza para ayudar sin buscar reconocimiento. Cerca de la medianoche, sentada en el invernadero rodeada de las plantas de mi abuela, tomé una decisión. Usaría esa herencia tal como ellos querían. No solo para asegurar mi futuro, sino para continuar su legado de generosidad silenciosa. Crearía una fundación con su nombre para apoyar a jóvenes artistas que, como yo, necesitaban que alguien creyera en ellos. Aquella noche dormí en la habitación de invitados, incapaz de ocupar la de mis abuelos, pero sintiendo su presencia en cada rincón. Por primera vez desde su muerte, descansé en paz, sabiendo que estaba exactamente donde debía estar. La mañana siguiente me despertó el zumbido del teléfono. Eran mensajes de Stephanie. Tienes 24 horas para reconsiderar. Papá ha contratado a Vincent Morgan. Sentí el estómago caer. Vincent Morgan era uno de los abogados más agresivos del Estado en disputas de herencias. Tras él, llegaron más mensajes de familiares, desde súplicas manipuladoras hasta amenazas directas. Tus abuelos deben revolverse en la tumba viendo cómo destrozas la familia, escribió mi tía. Espero que disfrutes jugando a la heredera en una casa que nos pertenece a todos. Papá se encargará de que lo lamentes, escribió mi hermano. Llamé de inmediato a George, que me tranquilizó. El testamento es sólido, Elaine. Tus abuelos anticiparon esto y tomaron precauciones. Pero será mejor que nos reunamos hoy para trazar una estrategia. Más tarde, mientras revisaba papeles, sonó el timbre otra vez. Una joven sonriente se presentó como Lily Andrews, supuesta excompañera de mi escuela de arte. No la recordaba, pero hablaba con tanto detalle de clases y profesores que empecé a dudar. Pidió recorrer la casa, haciendo comentarios constantes sobre el valor de muebles y cuadros. Sus preguntas eran cada vez más sospechosas. Si pensaba vender algo, si vivía sola. Cuando fue al baño, la sorprendí tomando fotos de las habitaciones. Al irse me abrazó torpemente. Fue genial verte. Quizá traiga a otros compañeros pronto. Un escalofrío me recorrió al verla subir a un coche donde alguien la esperaba. El auto pasó frente a la casa 2 veces más esa tarde. Mis sospechas se confirmaron cuando me llamó Sara. Elaine, necesito advertirte. Enviaron a alguien a espiarte. Esa chica fue contratada para fingir que te conocía. Quieren pruebas de que gastas de más o mal administras la herencia. Sentí la sangre helarse. No estaba paranoica. Esto no tiene que ver con justicia, continuó Sara, sino con control. Tío Thomas siempre esperó que todos siguieran su plan. Estoy contigo, Elaine. Lo que hicieron tus abuelos fue su decisión,
y lo que te están haciendo está mal. Sus palabras fueron un bálsamo. Por primera vez en días, no me sentí sola contra todos. Acordamos vernos pronto, lejos de las miradas de la familia. Por la tarde me reuní con George para preparar la defensa legal. Sugirió reforzar el equipo con un joven abogado especialista en testamentos impugnados, Michael Richardson. Cuando llegó, me sorprendió que reconociera los nombres de mis abuelos. El señor Williams me dio mi primera pasantía en la Facultad de Derecho. Fue un mentor increíble. No sabía que había fallecido. Lo siento mucho. Ese vínculo personal me inspiró confianza inmediata. Michael fue claro. Su padre tiene recursos y Vincent Morgan es despiadado. Su estrategia es desgastar con papeleo y costes hasta que uno cede. Pero el testamento de sus abuelos es excepcional. Está bien construido, reciente, con testigos y certificación médica de su lucidez. Tenemos un caso sólido. Pasamos horas analizando posibles ataques legales y diseñando respuestas. Al anochecer, Michael insistió en seguirme hasta casa, preocupado por la vigilancia de la que Sara me había hablado. Cuando entramos al camino, los faros iluminaron una escena que me heló la sangre. El coche de mi padre estaba estacionado, junto al todoterreno de Brian y 2 vehículos más. Desde las ventanas de la casa salía luz y se veían siluetas moviéndose dentro. Michael llamó a la policía de inmediato mientras yo permanecía paralizada. ¿Cómo habían entrado? Entonces lo recordé, la llave de repuesto que mi abuela escondía en el jardín. Una llave que no había pensado en cambiar. Antes de que llegara la policía, Michael y yo observamos desde mi coche cómo mi padre, mi hermano, mi hermana y 2 hombres trajeados que no conocía sacaban cajas y pequeños muebles hacia sus vehículos. Estaban saqueando la casa frente a mis ojos. Cuando al fin llegaron los agentes, mi padre los recibió con la sonrisa confiada que siempre reservaba para las figuras de autoridad. Oficiales, qué bueno que están aquí. Mi hija ha tenido algunos problemas de salud mental desde que murieron mis padres. Solo estamos recogiendo algunos recuerdos familiares antes de que ella los dañe o los venda. Los policías dudaron, mirando entre mi padre, el empresario respetable en su traje caro, y yo, la joven destrozada que había estado llorando en su coche. Por un instante temí que le creyeran a él. Entonces Michael dio un paso adelante, presentándose como mi abogado. Oficiales, esta casa y todo lo que contiene pertenece legalmente a la señorita Williams, única heredera de la herencia de Harold y Martha Williams. Estas personas están allanando la propiedad y tratando de llevarse bienes que no les corresponden. Mi padre resopló con desprecio. Esto es un asunto familiar. Mis padres nunca quisieron desheredar a su único hijo. Ya hemos presentado una demanda para impugnar el testamento y hasta que se resuelva, estos objetos deben permanecer en posesión de la familia, no solo de ella. Estaba por responder cuando un coche negro entró en la entrada. Del bajó George Bennett acompañado por un hombre distinguido de unos 60 años, cuya sola presencia imponía respeto. La sonrisa de mi padre se desmoronó. Creo que ya basta, Thomas, dijo George con firmeza. Oficiales, soy George Bennett, albacea del testamento de los Williams y abogado de la familia durante más de 40 años. Este es James Parker, socio principal de Parker Goldman y Associates. El nombre cayó como un trueno. Parker Goldman era el bufete más prestigioso del estado, y James Parker no era cualquier abogado. Era una leyenda, citado en manuales de derecho. El señor Parker observó la escena con desaprobación tranquila. Oficiales, puedo mostrarles toda la documentación que acredita la propiedad legal de la señorita Williams sobre esta casa y su contenido. Estas personas, señaló a mi familia, no tienen ningún derecho legal a estar aquí ni a retirar nada sin su permiso. Los policías, al reconocer a George y a Parker, se pusieron inmediatamente más formales. Revisaron el testamento y las escrituras que George les entregó, y acto seguido ordenaron a mi padre y a los demás devolver cada objeto y abandonar la propiedad. El rostro de mi padre se deformó de rabia, pero no se atrevió a discutir delante de la policía ni de Parker. A regañadientes, fueron metiendo todo de vuelta en la casa. Yo, mientras tanto, noté que Parker me observaba con una expresión que mezclaba tristeza y determinación. Cuando la policía terminó de tomar declaraciones y mi familia se marchó escoltada, Parker se acercó a mí. Señorita Williams, lamento no haberme presentado como es debido antes. Fui amigo cercano de sus abuelos durante más de 30 años.
Iba a contactarla mañana, pero George me llamó al enterarse de lo ocurrido esta noche. Confundida, me preguntaba por qué un abogado de su calibre estaba involucrado en mi caso. Como si leyera mis pensamientos, añadió. Su abuelo y yo fuimos juntos a la Facultad de Derecho. Mantuve el contacto durante toda nuestra carrera. De hecho, sonrió suavemente, soy tu padrino, Elaine. Aunque sospecho que tus padres nunca te lo mencionaron. La revelación me dejó sin palabras. Otro lazo con mis abuelos que mis padres me habían ocultado deliberadamente. Nos trasladamos al salón, donde George y Parker me explicaron la situación completa. Hace 6 meses, tus abuelos acudieron a mí preocupados por el comportamiento de tu padre, explicó Parker. Habían descubierto información inquietante y querían proteger sus bienes, no solo por seguridad propia, sino para asegurarse de que tú estuvieras protegida. De su maletín sacó una carpeta con documentos que cambiarían todo lo que yo creía sobre mi familia. Había una serie de préstamos que mis abuelos habían hecho a mis padres a lo largo de 20 años, más de 3 millones en total. Ninguno había sido devuelto, a pesar del éxito económico de mis padres. También hay constancia de que tu padre intentó acceder a sus cuentas sin autorización en al menos 2 ocasiones, añadió George. Por eso cambiaron de banco y reforzaron la seguridad. Lo peor fueron los registros financieros de mi hermano Brian. Había desviado fondos de la empresa familiar, donde era director financiero. Mi abuelo, que mantenía una pequeña participación, descubrió irregularidades y lo obligó a devolver unos $800,000. Nunca lo hizo público para no destruirlo. Parker continuó. El año pasado, tu hermana Stephanie les pidió liquidar parte de su colección de arte para invertir en el negocio de su esposo. Al negarse, ella empezó a investigar cómo impugnar la competencia mental de familiares ancianos. Usó la computadora de ellos durante una visita en Navidad, y no borró el historial. La revelación más devastadora llegó en forma de una grabación. Parker explicó que, por consejo legal, mi abuelo había decidido registrar su última conversación familiar. Al reproducirla, escuchamos claramente la voz de mi padre. Mamá, papá, ya están mayores. Es hora de simplificar sus vidas. Vendan esta casa, yo puedo manejar el dinero e invertirlo para su retiro. Estamos perfectamente capacitados para manejar nuestras cosas. Thomas. Esta casa es nuestro hogar y aquí nos quedaremos, respondió mi abuela con firmeza. La voz de mi padre se endureció. Estoy tratando de ayudarlos. Están en sus 80. ¿Quién sabe cuánto tiempo podrán tomar decisiones? ¿No sería mejor dejar que yo maneje todo antes de que ya no puedan? La discusión subía de tono, hasta que en un descuido, creyendo que no lo oían, mi padre susurró a mi madre en el pasillo. Se están poniendo tercos. Tenemos que movernos rápido antes de que cambien el testamento otra vez. No dejaré que todo se lo den a Elaine solo porque se les gana con cariñitos. Ese dinero debe quedarse en la línea principal de la familia. Me quedé paralizada al terminar la grabación. Parker me miró con compasión. Tus abuelos amaban a tu padre, pero no eran ciegos a sus defectos. Por eso hicieron todo lo posible para protegerte. Justo entonces, el timbre volvió a sonar. Michael revisó la cámara de seguridad y anunció. Es la policía otra vez. Y, tu familia ha regresado. Al abrir la puerta, allí estaba mi padre con una expresión triunfante, acompañado por mi madre, Brian y Stephanie. Tras ellos, 2 policías más y una mujer que se presentó como trabajadora social de servicios de protección a adultos. Hemos recibido un reporte de abuso financiero hacia personas mayores, explicó la agente. La denuncia alega que la señorita Elaine Williams manipuló a sus abuelos para cambiar el testamento poco antes de su muerte, desheredando al resto de la familia. Mi padre dio un paso adelante, entregando un documento. Tenemos pruebas de que mi hija se aprovechó del estado mental declinante de mis padres para asegurarse la fortuna. Con su historial de inestabilidad económica y su relación cercana con el abogado de ellos, miró con desprecio a George. Creemos que es necesaria una investigación completa. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Mi familia había pasado de las amenazas a la acción directa. Antes de que pudiera responder, Parker avanzó con tranquila autoridad. Oficiales, entiendo que hacen su trabajo, pero deben conocer algunos hechos. Primero, levantó su maletín.
tengo evaluaciones médicas de 3 doctores distintos que certifican que Harold y Martha Williams estaban en plenas facultades cuando actualizaron su testamento hace 6 meses. Los agentes se miraron, sorprendidos de enfrentarse a alguien de su nivel. Parker prosiguió. Más aún, tengo documentación de que Thomas Williams y sus hijos incurrieron en conductas financieras preocupantes que motivaron a los fallecidos a proteger sus bienes. Mi padre gritó. Esto es ridículo. ¿Y quién es usted para hacer esas acusaciones? Soy James Parker, socio principal de Parker Goldman y Associates. Fui el mejor amigo de Harold Williams durante 50 años y asesor legal de su patrimonio por más de una década. Y, lo más importante, soy el padrino de Elaine. Los oficiales intercambiaron miradas, reconociendo su nombre. Parker añadió. Además, ya existe un reporte policial sobre el allanamiento y el intento de robo ocurrido aquí mismo hace unas horas, al que sus colegas respondieron. Luego encaró directamente a mi padre, con un tono más cortante. Thomas, aquí tengo documentos de los más de $3 millones que tus padres te prestaron y jamás devolviste. También pruebas de tus intentos de acceder a sus cuentas, lo cual constituye un intento de abuso financiero hacia personas mayores. El rostro de mi padre palideció. Eso no es lo que pasó, balbuceó. Ellos querían ayudarme con el negocio. Fue un regalo, no un préstamo. El señor Parker arqueó una ceja. Los documentos firmados con plazos de devolución sugieren lo contrario. Se giró hacia mi hermano. Brian, aquí tengo la documentación de los $800.000 que desviaste de los fondos de la empresa. Tu abuelo lo descubrió y te obligó a devolverlos en silencio. Y, hasta donde sé, el plazo de prescripción de ese delito no ha expirado. La boca de Brian se abría y cerraba como la de un pez fuera del agua. Yo, no sé de qué está hablando, tartamudeó. Los oficiales y la trabajadora social miraban ya a mi familia con creciente sospecha. Parker se dirigió a mi hermana. Stephanie, como abogada, sabrás que investigar cómo impugnar la competencia mental de tus abuelos con el fin de controlar sus bienes puede interpretarse como conspiración para cometer abuso financiero de personas mayores. Tu huella digital en la computadora de tus abuelos es bastante extensa. Mi familia estaba en silencio cuando un coche se detuvo en la entrada. Para mi sorpresa, era mi prima Sara, que caminaba nerviosa hacia el porche con un portátil en la mano. Tengo algo que deben escuchar, dijo mirando directamente a los oficiales. Cuando el tío Thomas estuvo en nuestra casa la semana pasada planeando todo esto, no sabía que mi computadora estaba grabando. Abrió su laptop y reprodujo un archivo de audio. La voz de mi padre se escuchó con total claridad. Una vez controlemos la herencia, venderemos la colección de arte inmediatamente. Stephanie, el amigo de tu esposo en la galería puede moverla rápido, incluso por debajo del valor si hace falta. Lo importante es que Elaine parezca inestable y manipuladora ante las autoridades. Los oficiales y la trabajadora social escuchaban con profesional neutralidad, pero su lenguaje corporal ya había cambiado. Uno se llevó a Sara aparte para más preguntas, mientras el otro se volvió hacia mi padre. Señor, necesitamos que usted y su familia nos acompañen a la comisaría para responder a estas acusaciones. El rostro de mi padre se contrajo de furia. Todo esto es un montaje. Están manipulándolos igual que manipularon a mis padres. Llegaron más patrullas, llamadas por los primeros agentes. Mientras interrogaban a todos, yo permanecía a un lado con Michael, intentando procesar la rapidez con la que se desarrollaban los hechos. Él me puso una mano en el hombro. Va a estar bien, Elaine. La verdad está saliendo a la luz. El clímax llegó cuando uno de los agentes recibió confirmación por radio. Los documentos que mi padre había presentado como prueba eran falsificados. El análisis forense mostraba que se habían creado apenas días atrás, no meses antes de la muerte de mis abuelos. Fue la gota que colmó el vaso. Mi padre, mi hermano y mi hermana fueron conducidos a distintos coches patrulla para ser interrogados en la comisaría. Mi madre, sola en el porche, parecía más pequeña y envejecida que nunca. Por un instante nuestras miradas se cruzaron, y vi algo nuevo en ella. Miedo. No al castigo, sino a perder la imagen que había protegido toda su vida. Quiero odiarte, dijo en voz baja, pero no puedo. Has destruido todo lo que construimos. Podría haber dicho tantas cosas, que nunca me vieron de verdad, que intentaron robar lo que mis abuelos me habían dejado con amor,
que me habían negado cariño durante años. Pero solo respondí: no, mamá. Eso lo destruyeron ustedes mismos. Mientras se alejaba, Sara se me acercó con cautela. Perdona por no haberte defendido antes. Siempre han sido así, ¿verdad? Calculando cada movimiento para sacar ventaja. Asentí, con una mezcla extraña de tristeza y alivio. Gracias por dar este paso. Eso requirió mucho valor. Ella sonrió con melancolía. Tus abuelos siempre fueron amables conmigo también. Se merecían algo mejor. Y tú también. Cuando los coches patrulla se alejaron, me quedé en el porche de la casa de mis abuelos. Ahora mi casa. A mi lado estaban quienes habían formado un inesperado círculo de apoyo. George, el abogado de confianza de mis abuelos. Michael, el joven letrado al que mi abuelo había inspirado. James Parker, mi padrino redescubierto. Y Sara, la prima que había encontrado su propia valentía. Por primera vez desde que supe de la herencia, sentí que el peso comenzaba a levantarse. La verdad había salido a la luz, y con ella una oportunidad de honrar el legado de mis abuelos sin la sombra de la codicia de mi familia. 6 meses pasaron como un sueño. La investigación criminal contra mi padre y Brian seguía en marcha, con cargos por irregularidades financieras. Stephanie evitó la cárcel, pero afrontó una investigación ética del Colegio de Abogados. Mis padres se separaron. Mi madre se mudó a Florida con su hermana. La casa victoriana dejó de ser solo una herencia legal y se convirtió en mi hogar. Renové la planta baja para abrir un espacio comunitario de arte, accesible para artistas locales sin las tarifas abusivas de las galerías comerciales. El solarium donde mi abuela me enseñó a pintar se transformó en un estudio donde ofrezco clases gratuitas a niños de bajos recursos. Con la guía de Parker, fundé la Fundación Harold y Martha Williams, destinada a becar y apoyar a jóvenes artistas que, como yo, necesitaban a alguien que creyera en ellos. En la primera gala benéfica, realizada en el jardín donde mi abuelo me habló tantas veces de resiliencia, recaudamos más de $1 millón. Michael, que estuvo a mi lado en los momentos más oscuros, se convirtió en un amigo de confianza y, con el tiempo, en algo más. Nuestra conexión, forjada en el amor y respeto de mi abuelo, floreció lentamente en amor. Sara aceptó mi invitación de mudarse al ala este de la casa. Había decidido dejar la medicina para seguir su verdadera pasión, la música. A sus 26 años empezaba de cero, y su risa llenaba la casa con una nueva armonía. De mi familia llegaban noticias fragmentadas: la empresa de mi padre tambaleándose, Brian acusado de desfalco, Stephanie mudándose con su esposo a otro estado. Algunos parientes que al principio estuvieron en su bando me contactaron pidiendo disculpas. Fui cordial, pero establecí límites. Al llegar el otoño, entre hojas doradas y carmesí, encontré un último tesoro en el estudio de mi abuelo, un diario donde relataba el origen de la fortuna familiar. Mi bisabuelo, carpintero, había salvado a un empresario de un incendio en 1930. Este lo ayudó a invertir sus modestos ahorros, sentando las bases de nuestra herencia. En ese diario, mi abuelo escribió: la riqueza que llega por buena fortuna trae consigo una responsabilidad. No somos dueños, sino guardianes encargados de usar estos recursos para crear más bien en el mundo. Esa visión transformó mi manera de ver la herencia. No era mía para acumular, sino para canalizar hacia el bien. Un año después de la muerte de mis abuelos, celebré una reunión en su honor. La casa se llenó de personas cuyas vidas habían tocado: colegas, artistas, clientes, amigos de voluntariado. Frank, el jardinero, llevó un rosal que había bautizado Gracia de Marta, con flores rosas idénticas al tono de labial favorito de mi abuela. Lo plantó en el centro del jardín mientras todos guardaban silencio. James Parker dio un discurso conmovedor sobre su amistad de medio siglo con mi abuelo, compartiendo anécdotas que nunca había oído. Cuando habló de la inteligencia y el ojo artístico de mi abuela, sentí su presencia tan fuerte que casi pude oler su perfume de rosas. Al final de la tarde, un coche se detuvo en la entrada. Mi madre bajó con pasos vacilantes, envejecida y con la incertidumbre pintada en el rostro. Nos encontramos en medio del jardín. Tras un silencio incómodo, murmuró: tus abuelos estarían orgullosos de lo que has hecho aquí. Siempre vieron en ti algo que yo fui demasiado ciega para ver. No era una disculpa perfecta ni completa, pero era un inicio. No la perdoné de inmediato, pero la invité a unirse a la reunión.
Pequeños pasos en un camino largo hacia una posible sanación. Cuando la última visita se fue y me senté en el columpio del porche, el favorito de mi abuelo, repasé todo lo vivido. Perdí a mis abuelos, pero encontré mi voz y propósito. Perdí a la familia en la que nací, pero construí otra basada en la verdad y el apoyo genuino. La herencia nunca fue realmente sobre dinero o propiedades. Fue sobre la fe que mis abuelos tuvieron en mí. Ellos me vieron cuando otros me ignoraban, me valoraron por quien era, no por quien querían que fuera. Ese era su verdadero legado: integridad, compasión, creatividad y la valentía de mantenerte firme en tus convicciones, incluso cuando estás solo. Mientras me balanceaba suavemente bajo el cielo estrellado, sentí una paz profunda. El camino no sería fácil, pero sí claro. Honraría a mis abuelos no aferrándome a sus posesiones, sino viviendo sus valores y extendiendo su generosidad hacia el futuro. ¿Alguna vez alguien creyó en ti cuando nadie más lo hizo? ¿Alguien que viera tu potencial incluso cuando tú no lo veías? Me encantaría leer tus historias en los comentarios. Y si este viaje resonó contigo, suscríbete para más relatos reales como este. Dale like y comparte si encontraste valor en esta historia. Gracias por acompañarme en este camino de sanación. Recuerda, la familia no siempre está definida por la sangre, sino por quienes realmente te ven y te aceptan tal como eres. Te deseo el valor para honrar tu propia verdad, sea cual sea.